Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad estoy nuevamente, como ya ven, con mi amigo Javi del canal Surfeando el Kali Yuga, que como ya ustedes saben es un invitado habitual de esta casa y bueno, en varias ocasiones ya hemos tocado temas muy interesantes que a ustedes les gusta muchísimo, temas polémicos también, pero que son necesarios de conversar, de dialogar en esta época en la que estamos viviendo. Javi, una vez más, bienvenido al canal. Gracias por tu disposición y por estar aquí nuevamente compartiendo con todos nosotros. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Samim. La verdad es que es un placer. Sí, efectivamente, ya son unas cuantas veces que hemos mantenido estos diálogos. Y bueno, pues hoy vamos a tocar otro tema de estos que a mi parecer es trascendental, teniendo en cuenta la deriva de nuestra época. Y antes de comenzar, bueno, pues quería explicar que esta es otra de estas investigaciones que, como a mí me gusta decir, están abiertas, sujetas a nuevas inclusiones. Desde que la presenté por primera vez hace ya 2 años casi en Canal 5, un canal alternativo de aquí de España, la ha enriquecido mucho. Sigo aprendiendo. Y bueno, pues que nadie se llegue a ofensas. O sea, yo estoy encantado de que me refuten. Tú mismo, si quieres, me puedes plantear todo cuanto deseas, cuantas dudas, cuantas cosas si ves que hay algo que no encaja. Y además de lo que es la presentación, he traído pues como 3 anexos, ¿no? De 3 fragmentos de algunos vídeos de algunos divulgadores que a mí me han ayudado mucho para comprender un poco esta óptica. Así que nada, compañero, empezamos cuando quieras. Claro que sí, va a ser un tema muy interesante. Los sabateos franquistas. Ese va a ser Exacto. el tema. Ahora vamos a profundizarlo más. Acá les muestro el canal de Javi Surfeando el Kali Yuga, que ya va llegando a los 10.000 suscriptores. Así que por favor, vamos a suscribirnos y apoyar también esta iniciativa, que es muy interesante. Todos los temas que comparte Javi allí, entrevistas, bueno, investigaciones, sabiduría de la India. Un conocimiento bastante interesante. Así que ya ustedes saben, Surfeando el Kali Yuga. Bueno, ¿cómo empezaríamos este tema? Si quieres puedes mostrar la presentación Muy bien. para que la audiencia, pues si quiere vaya apuntando los datos de lo que tú nos vienes a presentar el día de hoy. Perfecto. Aquí El, estoy compartiendo en pantalla. el culto sabateo franquista y mesiánico. Mesianismo y el mesianismo. Sí, sí. El tema de franquista, porque yo de esto, la verdad es que no he profundizado mucho, por eso me interesó Ujú, cuando me propusiste el tema, ujú. porque me llamó bastante la atención. ¿Por qué le llamas franquista? Como para entender un poco Eh, el título. vale, perfecto. Sí, no tiene nada que ver. El franquismo no tiene nada que ver con el movimiento político español de De Francisco Franco. Franco. No, en este caso es por dos figuras mesiánicas dentro de lo que es la tradición judía, que bueno, pues pusieron a la religión judía patas arriba, literalmente, como vamos a ir viendo, que son, si se ve el puntero de mi ratón, ¿no? Sí, Aquí sí, señalando. sí. Este es Sabbatai Sevi, del que se saca el término sabateo, y este es Jacob Frank, del que se saca el franquismo. Y bueno, pues nada, si quieres ahora pregúntame cuánto desees ahora a la hora de introducirlo eh, y luego te iré desgranando porque es algo complejo. Sí, no, precisamente te preguntaba eso porque yo decía, bueno, lo de franquista me suena a lo que a la dictadura de España, ¿no? Con Franco. Claro. Entonces, yo decía, ¿será que tiene que ver con eso? Pero bueno, ya aquí nos aclaraba que el culto sabateo franquista es por el nombre, ¿no? De los Sí, dos sí. personajes que nos muestras allí. Y tiene que ver con el mesianismo. Tiene que ver con el mecanismo. Ok. Tiene que ver y tiene que ver además con una tradición larguísima que va más allá de la religión judía. Tiene mucho que ver con el cristianismo, tiene que ver con el islam. Estamos hablando de una herejía mesiánica que prácticamente lo que hace es permea todas las 3 religiones abrahámicas y bueno, pues nos lleva a día de hoy. Según vayamos avanzando en la presentación lo vamos a ir viendo. Ok. Ya os digo, esto es una investigación viva, yo tengo que aprender mucho. La primera vez que oí hablar de ello fue gracias a leer el libro The Trigger, algo así como El pistoletazo, que es un libro en el que el investigador británico David Icke habla de su visión de lo que fue la caída de las Torres Gemelas. Y en la segunda parte del libro habla de cómo, bueno, pues parece que detrás de mucho de lo que estamos viviendo hoy en día está esta secta, ¿no? Entonces, bueno, incluso te podría decir que lo que tratamos en nuestro último programa, cuando estuvimos hablando de esa cultura woke, del arco iris, ¿no? De la secta de la Jabal Lubavitch,
tiene mucho que ver con esto que hoy vamos a tratar. Pero ya os digo, esto es muy complejo, ¿eh? O sea, es para estudiarlo y os confío seguir profundizando en ello. Hoy os traigo unas pinceladas. Claro que sí, es interesante para incluso impulsar a que las personas que nos ven también profundicen en el tema, ¿no? Porque como tú Exacto. bien lo dices, son investigaciones abiertas, como también yo lo digo acá en el canal, es las investigaciones que yo comparto, pues es el trabajo que yo he hecho, pero no quiere Eso decir es. que sea todo, ¿no? Es simplemente la parte que yo he podido comprender. Pero Exacto. es un tema muy interesante, así que bueno, te doy la palabra para Vamos iniciar allá. con el tema. Muy bien, perfecto. Venga, pues bueno, ya tenemos entonces aquí estas dos figuras que os digo, que luego ya, bueno, pues vamos a indagar en ello, ¿no? Y en mucho más, porque esto se ramifica. Entonces, bueno, vamos a hablar primeramente de lo que sería el mesianismo o el milenarismo. Bueno, creo que todos sabemos y estamos coincidiendo que desde el punto de vista de la tradición cristiana especialmente, ¿no? No así en la judía y en la islámica, tampoco en la hindú, la budista, etcétera, pero sí en la cristiana, que es la religión predominante en el mundo, estamos viviendo el comienzo de un nuevo milenio. Es muy coincidente con fechas astrológicas con lo que sería la llegada de la famosa era de Acuario, ¿no? O sea, dentro de lo que es un gran año, que serían 25.000 años, pues ahora estamos iniciando un nuevo periodo. Y eso coincide con el término milenarismo, ¿no? Que es algo que se ha hablado desde hace siglos. Y tiene mucho que ver también con lo que sería la llegada o el advenimiento de figuras de corte mesiánico. Entonces, claro, podemos verlo, ya lo tratamos en el programa del fin de los tiempos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de el tiempo de no Sí, tiempo, etcétera, etcétera? Bueno, pues hay muchas figuras mesiánicas en diferentes religiones, no importa dónde vayas, hay muchas. Aquí yo he traído unas cuantas. Tenemos a Kalki, que sería ese décimo avatar del hinduismo, ¿no? La reencarnación de Vishnu, que prácticamente cerraría el Kali Yuga. Tenemos a la segunda venida de Jesucristo, que en esta casa conocéis muy bien. Tenemos al Mahdi islámico, que también, o Maitreya, que sería la figura de un Buda prácticamente reencarnado y, bueno, restaurando el Dharma o el equilibrio universal. La figura de un Mesías suele ser muy vinculada a la figura de un redentor, pero si nos atenemos al término Moshiach, es decir, el término Mesías en hebreo, tenemos que es redentor, pero también rey. O sea, estamos hablando de un gobernante planetario. Entonces, claro, esto es muy interesante porque ya podemos ver que, claro, las cosas se empiezan a vincular más a una índole política y no solamente a lo que sería un nivel de conciencia. sí, pasaría de lo espiritual, que es lo que se cree, a Eso es. algo gubernamental, por así decirlo. Claro, y Sí, encaja también con esa visión que, bueno, no se maneja tanto en religiones, sino más en corrientes investigativas sobre el líder de un gobierno mundial que vendría pues a regir las riendas y los poderes mundiales. correcto. Entonces se sale ya del plano espiritual. Eso es muy, muy importante porque de la etimología se puede también aprender mucho. Sí, y coincido totalmente. Claro, ahí está el punto, ¿no? Cuando tienes a muchos investigadores que incluso, bueno, pues hablan de que el Israel bíblico no tiene nada que ver con el Israel, con el Estado de Israel, que Israel, de hecho, bueno, pues ya se sabe, es el nombre que el supuesto Dios le dio a Jacob, a Jacobo, cuando luchó contra el ángel. Pero claro, el Israel país, que de hecho hay una gran comunidad de judíos ortodoxos que no quieren saber nada, no quieren saber nada porque para ellos es herejía. Bueno, pues muchos sionistas sí que lo plantean como si fuera la figura del mesianismo geopolítico. Entonces, fíjate, ¿no? Cómo vamos viendo. Incluso te diría que dentro de esto que estamos analizando ahora mismo en esta primera parte, tendría que ver mucho con la figura que las iglesias evangélicas se plantean. Entonces, hoy vamos a ir viendo qué importancia tiene este culto en el devenir de nuestros tiempos, ¿no? Si saltamos en la historia, vamos a hacer un pequeño análisis, bueno, pues podemos ver que dentro de lo que es el mundo de la alquimia y la historia de la alquimia, que hay que tener en cuenta que la alquimia yo no la he estudiado mucho, quiero hacerlo, pero la alquimia bebe mucho de las escuelas de misterio griegas, de lo que eran los cultos herméticos egipcios, y bueno, todo eso se desarrolló en la Edad Media y dio origen, de hecho, a la química moderna incluso, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos varias figuras de alquimistas y tenemos, por ejemplo, a Paracelso y a la figura de lo que se conoció como Elías el artista. Entonces, aquí os recomiendo a todos, ya sabéis que Salim siempre me gusta compartir mis fuentes, os recomiendo mucho el podcast de Patreon del canal Revelando el Velo. Se llama La Historia Oculta
y habla muy en profundidad de todo esto. Yo aquí voy a rescatar unas cosas. ¿Quién era Elías el artista? Bueno, pues leemos que una leyenda atraviesa la historia de la alquimia. La llegada de Elías el artista, un alquimista redentor, fíjate, un mesías Mesías, sí. alquimista. Eso es, una figura mítica con profundos ecos proféticos. Y ya en Paracelso, fíjate, al término de la Edad Media, en 1493-1541, es el periodo que vivió este hombre, decía: nada yace oculto que no será revelado. Existen muchos más secretos en cuanto a la transmutación. Con este arte, el Señor otorga la sabiduría para mantenerlo secreto hasta la llegada de Elías el artista. Entonces será revelado lo que ha sido ocultado. Bueno, pues prácticamente está hablando en términos escatológicos de revelación. O sea, es decir, está hablando como de una figura apocalíptica que lo que haría sería revelar, ¿no? Entonces, este término de Elías el artista, claro, caló muy hondo en las élites europeas que practicaban la alquimia. Por ejemplo, tenemos la figura de la nobleza negra veneciana. Y, por cierto, a los oyentes de este canal y a ti mismo, comentaros que investigar en Venecia es importantísimo para el devenir de nuestra época. Estamos hablando de la principal potencia europea en la Edad Media, la principal potencia económica, relegada por la historia, no se habla de ellos, pero Venecia era no solamente la primera potencia económica de Europa, sino que encima, fíjate, figuras tan importantes como Marco Polo, el explorador que llegó a China, era un lugar donde huyeron muchísimos cabalistas y se refugiaron allí, había alquimistas, era un lugar también con un gran trasfondo ocultista. Bueno, pues toda esta gente, la nobleza europea, los Medici, por ejemplo, tenían una obsesión con la llegada de este Elías el artista. O sea, ellos estaban haciendo muchos cálculos de índole astronómica y astrológica para ver cuándo iban a hacer este supuesto redentor. Y esto es súper importante en lo que vamos a ir viendo según desarrollemos esta historia. Javi, Si me quieres plantear sí, no, una pregunta. Bueno, aquí se nota obviamente que estaban esperando a Elías el artista, que es el mismo Elías, ¿no? Del Antiguo Testamento, que los hebreos también siempre han esperado la vuelta de Elías, del profeta Elías, aunque ellos no lo consideran como el Mesías principal, sino como un profeta que debe regresar. Porque ellos lo veían como el Mesías, más allá de que se sabe proféticamente, ¿no? De que Elías va a venir por la profecía que dice, creo que es la de, se me escapa ahora mismo, no recuerdo el profeta menor, creo que es Malaquías, si no estoy mal, no Malaquías el de creo los que sí. 112 papas, sino Malaquías bíblico. Creo que es el que habla de que enviaré a mi profeta delante de ti, que sería el Mira, profeta Elías, porque ellos lo esperan como el Mesías, que es una visión un tanto diferente a la hebrea, que ellos lo esperan pero como un profeta. claro, claro, pero iría en esa onda, ¿no? Al final, uno se va dando cuenta de que dentro de lo que son los cultos mistéricos, porque esto lo quiero dejar muy claro para la audiencia. A ver, a lo que ellos llaman el vulgo, es decir, la gente del pueblo llano, como podemos ser tú y yo y los espectadores, lo que ofrecen las religiones, incluso te diría que muchas sociedades secretas, porque por ejemplo la masonería tiene millones de miembros en todo el mundo, Sí. pero ahí se les ofrece, a las religiones también se ofrece el nivel exotérico, es decir, lo literal. Pero los altos iniciados saben que todo es esotérico y que tiene mucho más que ver con el devenir de los tiempos, con el viaje interior de cada ser humano individual, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente la llegada de Elías, el artista, tendría mucho que ver con ciertos cambios en el inconsciente colectivo. Yo estoy más que seguro de ello, porque lo vamos viendo a día de hoy. Entonces, ellos están obsesionados con esa figura, tanto lo que son las diferentes religiones abrámicas especialmente, como estos cultos alquímicos, muchísimos sociedades secretas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que esto es determinante en lo que vamos observando. Vale, luego aquí esto lo voy a emparentar con lo que es precisamente la línea de sangre davídica. Es decir, hay muchos investigadores, pero muchos investigadores, por ejemplo, me viene a la mente Joaquín Yavaloy, podéis buscar información en el blog desde el mirador de Yavalois, y este hombre ha hecho un estudio, que tiene un libro que yo no me he podido leer todavía, que se llama, ¿cómo era? Creo que era La línea de sangre hebrea en las monarquías europeas. Y habla de cómo las principales casas nobles de Europa proceden de la casa de David. Por ejemplo, cuando observamos los famosos leones en las heráldicas, en los escudos, eso siempre tiene que ver generalmente con lo que es el león de Judá.
Y fíjate qué interesante, lo vemos en casas como la Borbónica, que gobierna en España, pero es que nada más y nada menos que en el escudo de armas de la dinastía Máximo. Para el que no lo sepa, la dinastía Máximo es posiblemente la nobleza negra más exclusiva y más importante que hay en Italia. Son los principales regentes del Vaticano. O sea, estamos hablando de el top del top. O sea, por eso se llaman Máximo. Son una familia que ellos mismos se dicen que proceden de las líneas del Imperio Romano. Sí. Entonces, aquí estamos hablando de gente que está muy por encima de los Rockefeller, de los Rothschild, de tal. Y fíjate que ves en su heráldica. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces cuando señalamos al pueblo elegido, claro, el pueblo elegido no es el rabino de la sinagoga de la esquina de la calle. No. Estamos hablando de todo esto. Claro, totalmente de acuerdo. Sí, el rabino, pues, un señor que está ahí en su religión, que no tiene nada que ver en muchos casos con todo esto. Que algunos inconscientemente apoyan todo ese tema de la sangre elegida, de la raza pura, y muchos otros, como tú lo anotabas al principio, están en contra del establecimiento del Estado de Israel, están en contra incluso de la reconstrucción del tercer templo, porque saben que hacer eso desataría una guerra contra los musulmanes. Ellos no tienen ningún problema contra los árabes, contra los palestinos, y eso es importante aclararlo. Yo acá en el canal también trato de hacer siempre la diferencia. Las razas puras, entre comillas, como ellos se hacen llamar, son estas, que han intentado mantener ese linaje precisamente para ir trasladando de generación en generación un legado, un poder, un propósito de dominio, y lo han venido consiguiendo. Y los demás son el pueblo, que en muchos casos ni siquiera conocen de todo esto. Pero sí, los máximos, los he escuchado, eso parece como ciencia ficción, ¿no? En algunas ocasiones, como que no, la familia italiana, los no, pero eso existe. Hay mucha gente que cree que no, eso no existe, no hay una nobleza negra, no, eso existe. Y tienen muchísimo poder. Y de hecho, el pueblo elegido, exacto, esto que estamos hablando, el pueblo elegido, las razas puras, se cree que viven allá en Israel. No, ellos viven en todos lados. Están en Estados Unidos, están en Europa, están en Asia, en todos lados están. Por eso es que han tenido tanto poder. Pero dale, Javi, continúa, que ahí te interrumpí. No te preocupes. Si te iba a decir precisamente, fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Si precisamente... ¿cómo se llama? ¿Cuál es el título honorífico que tiene el rey de España? Felipe VI. Rey de Jerusalén. Sí. Entonces, claro, con eso ya te lo está diciendo todo. Mira, solamente un apunte de un canal que os recomiendo a todos, que es el canal que se llama Nuevo Desorden Mundial. Mira, os voy a compartir pantalla y luego vamos a contrastar, porque sabes que siempre me gusta mucho hablar contigo porque bifurcamos muchos temas para que los espectadores miren, ¿no? Claro. Mira, este canal es excelente. Para mí es uno de los mejores en cuestiones de lo que es la nobleza negra. Y tiene muy pocos suscriptores, no entiendo. Pero bueno, la cuestión es que aquí vamos a poner un par de minutos de la casa Máximo, de estos que tenéis aquí en la presentación, ¿eh? Fijaos, Máximo, que ya es su propio nombre, mira lo que te está diciendo, y que en su heráldica tenemos precisamente la línea de sangre davídica. Esa, que entre otras cosas también estaba obsesionada con la llegada de Elías el artista. Mira, vamos a poner un poquito. Vamos a ver. Bueno. La familia Máximo de Roma. Ahí los tenéis, los leones de Judá. Los leones, sí. Los dominantes de la nobleza negra y son los líderes de la agenda del nuevo orden mundial, y su objetivo es la esclavitud total. Los Máximos son la familia más criminal, terrorista y mentirosa de todo este grupo, y también son la cabeza de los linajes góticos reales. Los Goths eran lo que en español conocemos como el pueblo godo. Muchos miembros de la realeza nobles alemanes son góticos, como los Saxe-Coburg-Gothas, que son una rama cadete de la casa Wettin con la que se casaron los Máximo. Y aquí empieza a extenderse, ya veis que es un informe larguísimo de media hora, porque no quiero irme del tema, pero es impresionante. Y cuando vas viendo las conexiones, por ejemplo, que se establece también con el mundo de la mafia, sí, claro. Empiezas a observar y dices, uy, ¿aquí qué está pasando? Luego vamos a traer más información al respecto. Sí que quería, porque me ha encantado el detalle que has traído, como por ejemplo hay organizaciones como la Netura y Carta, y mira, aquí tenemos ortodoxos antisionistas, que se manifiestan contra el Estado de Israel. Sí, tal cual. Es que de hecho, allí en Palestina, antes de que comenzara a llegar todo este plan desde 1947, allá vivían judíos y vivían en paz con los árabes, con los palestinos, hasta que ya comenzó a llegar este plan desde el 47, 48, con todo el proceso de invasión, dirigido no por los que viven ahí, sino dirigido por muchas de estas familias desde fuera,
desde Alemania, desde Europa. Y claro, ellos también se han encargado de que mucha gente del pueblo termine defendiendo estos estandartes que ni siquiera son de ellos. Y claro, tienen ahí en Israel, el que tienen es Netanyahu principalmente con algunos de su gobierno para que ejecute ese plan. Pero esta gente no se ensucia, no sale en los periódicos, en los medios de comunicación. Jamás, jamás. Y lo acabas de decir, Netanyahu, por ejemplo, es polaco. Sí. Es que la ironía es, me parece que su apellido real es Mikekowski o Mikelowski o algo así. Y es que, fíjate, es la ironía, es lo que acabas de comentar y claro, es lo que estamos hablando hoy precisamente, ¿no? O sea, todo este proyecto en realidad va viniendo de lo que sería algo más europeo. Entonces te vas dando cuenta de que ese pueblo elegido en realidad lo que estamos viendo es que es la gente que siempre se ha perpetuado en el poder. Que, por ejemplo, nos comentaron la farsa de la Revolución Francesa, para hacernos creer que cayó la nobleza, pero en realidad ahí siguen y siguen gobernando. Y lo vemos en sus símbolos. Por cierto, un detalle muy importante que quería traer a colación. Lo que hoy vamos a analizar, el culto sabateo franquista, tiene mucho que ver con lo que fue la Revolución Francesa, la fundación de los Illuminati y todo lo que es la puesta en largo del comunismo y de lo que analizamos en el programa anterior de la cultura woke, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo. Venga, pues continúo, que está muy interesante todo lo que estamos hablando. Vale. Bueno, aquí vamos a hacer un apunte importantísimo. ¿Vale? Si bien es cierto que igual yo, por ejemplo, pues tengo que reconocer que no veo de una forma muy negativa lo que son los diferentes cultos mistéricos, por ejemplo, pues el yoga o la propia cábala, etcétera, etcétera, sí que soy muy consciente de algo que muchos divulgadores, como te he podido ver a ti, habéis denunciado en torno a su mal uso. Y es cierto, es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí vamos a traer a alguien importantísimo dentro de la historia de la cábala, ¿vale? Que él fue un místico prácticamente que llegó a un nivel pues equivalente casi al de un Buda, o sea, en cuanto a integración con el cosmos, etcétera, etcétera, pero desgraciadamente su enseñanza fue malinterpretada con unas cuestiones terribles, como vamos a ir viendo. Bueno, os presento a Isaac Luria. Se apellida así, Isaac Luria Ashkenazi. Le llamaban el Ari, el santo león, por cierto, el santo león, el león que hemos visto antes de la tribu de Judá. Sí. Ya vamos viendo un poco los símbolos, ¿no? Bueno, fue un renovador de la cábala. La cábala tiene como diferentes vías, Salim. Una de ellas pues, puede ser, por ejemplo, la de Abulafia, que tiene mucho que ver con meditaciones, que es la que se practicaba en Sefarad, en España. Pero este hombre nació, fíjate qué interesante, era hijo de padre Ashkenazi, o sea, la etnia de los típicos judíos de trenzas y tal, y madre sefardí. Es decir, los más próximos casi incluso a una apariencia islámica, ¿no? Sí. Fue un hombre que tuvo una actividad mística enorme y él era un defensor muy a ultranza de lo que conlleva la participación activa de la conciencia mesiánica, es decir, de poder coger y precipitar la llegada de esa figura redentora gracias a la elevación del nivel de conciencia. Además, fue, un experto en la interpretación de la gematría. Para que no lo sepa, la gematría es la interpretación de los códigos bíblicos mediante que cada letra hebrea tiene un significado numérico. Y cuando tú tienes, por ejemplo, es muy interesante cuando ves que la palabra Mesías o Mosaya tiene el mismo valor numérico que Nagash, que es serpiente. Es decir, Mesías y serpiente significa lo mismo. Por lo tanto, ves que hay un significado oculto. Sí. Pues este hombre fue un experto en todo ello. Él propuso una tesis muy interesante, ¿vale? Que era la tesis, aquí me adelanto, ahora volveré a esa diapositiva anterior, propuso la tesis del Tzimtzum. ¿Qué es el Tzimtzum? Bueno, Tzimtzum en hebreo significa gran contracción. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que significaría? Porque tiene unas connotaciones muy importantes para lo de hoy, pero incluso para poder desarrollar lo que la ciencia moderna propuso como el Big Bang. Sí, a eso me sonaba cuando veía el término, la gran contracción. Sí, y es que si nos fijamos en que prácticamente muchos de los científicos actuales, que ya lo hemos hablado en otros programas, ellos tienen mucho que ver con cultos mistéricos. Isaac Newton era Rosacruz. Einstein tenía a su lado a un jesuita que se llamaba, ¿cómo era este? Jos Lamet. Entonces, claro, vamos viendo cómo todo esto también caló en la ciencia. Pero mira qué interesante, mira lo que decía sobre esta tesis Gerson Solem, uno de los principales historiadores de la cábala. La existencia del universo se hace posible debido a un proceso de contracción en Dios. Es decir, si Dios es todo, es la totalidad, se tiene que replegar de sí mismo para generar una infinitud. Pero no Dios como ese falso Dios arquetípico bíblico. No, Dios como la totalidad. Sí, no el Señor sentado en el trono, sino una esencia universal. Una esencia universal, ¿no? Eso es. Entonces, según Luria, este Dios, es decir, el Dios de la cábala, el Ein Sof, el infinito,
se vio obligado a hacer sitio al mundo, abandonando, por así decirlo, una zona de sí mismo. De su interioridad, una especie de vacío primordial. Claro, si Dios es la totalidad, para que haya algo más que Dios, Dios se tiene que vaciar. Es decir, del uno, el uno total, tiene que partir el dos. Tiene que haber como una imagen. Es como, mira, como el yin y el yang de la cultura taoísta. El yin y el yang es la segunda emanación de una unidad que habla el taoísmo. Sería lo mismo. Entonces, el Dios que se reveló con contornos definidos fue reemplazado por otro que descendió al lugar más recóndito de su propio ser. Y esto, Salim, os lo voy a remarcar. Descendió al lugar más recóndito de su propio ser. Tuvo que bajar a las profundidades. Vamos a ver que esto es importante. Se concentró a sí mismo en sí mismo. El primero de todos los actos no es un acto de revelación, sino un acto de limitación. Claro, si uno lo interpreta de manera positiva, de manera consciente, dice, vale, voy a mirar mi propia sombra, voy a coger y sacar toda la podredumbre que yo tenga inconsciente y me voy a iluminar, me voy a realizar como ser humano. Pero ¿y si lo tomas de forma literal? Y dices que como Dios descendió a lo más recóndito de su ser, eso tiene que llevar a cabo, o tenemos que llevar a cabo una misión redentora negativa. Pues aquí es donde empieza a entrar el culto sabateo. Porque me voy a adelantar un poco en la temática. El culto sabateo cogió esto, vamos a ver cómo, y dijo que la redención, lo que se llama el tikkun en la cábala, o el tikkun olam, la rectificación del universo, llegaría por el pecado. ¿Te suena ahora con la cultura woke? Sí, claro, totalmente. Porque precisamente eso que estás interpretando y cómo ellos lo tomaron, precisamente no puede haber una redención si no hay algo que redimir, ¿no? Si no hay algo que esté funcionando mal, si no hay algo como lo que hablábamos de la cultura woke, es decir, un mundo decadente, y eso hay que limpiarlo, hay que purificarlo. Entonces ahí es donde ya comienza la necesidad imperiosa de una iluminación, un Mesías, un enviado que venga pues en parte a solucionar todo esto. Acabas de dar en el clavo. Es exactamente lo que has dicho. Ahí está. Y es lo que hoy vamos a ir despiezando. Vuelvo a la diapositiva anterior, que esto lo tengo que ordenar. Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si vamos viendo que esa renovación de la cábala, gracias a Isaac Luria, lo que se conoce como la cábala luriánica o luriana, bueno, pues vemos que en el siglo XVIII esa cábala luriana ejerció una fuerte influencia en el hasidismo. El hasidismo es la renovación dentro de la ortodoxia judía, de la ortodoxia judía askenazi especialmente, la del este de Europa, a la que, fíjate, pertenecen la Jabal Lubavitch, pertenece Jared Kushner, pertenece Netanyahu, pertenece, ¿te acuerdas de este rabino que presenté en el último programa? Mendelssohn. Menechel, Eso es, sí. Schneerson, perdón. Schneerson, Que fue el sí. del Día de la Educación en Estados Sí, sí. Unidos y tal. Sí, hace poco también en el canal hice un video sobre él y la misión que él le dio a Benjamín Netanyahu, porque ellos se reunieron cuando Netanyahu estaba joven y le dijo que él debía gobernar Israel y después de él vendría el Mesías. Entonces, mira qué interesante que Netanyahu se ha perpetrado en el poder, está haciendo todo lo posible para facilitar la llegada del Mesías que ellos esperan, ¿no? Con todo lo que está haciendo allí. Y curiosamente, esa misión se la habría puesto el señor Schneerson. Entonces, miremos que todo va encajando, ¿no? Todo va encajando. Ahí está. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si tenemos el hasidismo, como ves aquí, ¿no? Difundió esas ideas cabalísticas, que no tenían por qué ser negativas. Vamos viendo que Isaac Luria era un místico que lo que hizo fue indagar en sí mismo y consiguió, bueno, pues llegar a estados de conciencia elevadísimos. Pero claro, si esto es tomado de forma literal y peligrosa, como estamos viendo, bueno, pues lo vamos a ir observando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? El concepto de levantar las chispas, la idea de que toda la existencia material está animada por lo divino, y que incluso la actividad más mundana puede servir como una oportunidad para descubrir a Dios, impregnó el pensamiento y la vida judíos. Insisto, no es nada malo. O sea, es decir, si todo es creación de Dios, como creo que todos sentimos, pues evidentemente Dios está hasta en lo más recóndito. Pero claro, el problema es si se lleva a cabo lo que el loco de Sabbatai Sevi que quiso llevar. Y aquí es donde llegamos. Vale, ¿qué ocurre?
Antes de entrar en uno de los personajes de hoy, tenemos que hablar de Esmirna, porque procedía de allí. Aquí tenemos que hacer un salto en el tiempo, Salim. Nos vamos al siglo XVII, alrededor del 1600. Esmirna, que estaba en Turquía, era un centro de refugiados, ¿no? Que había, bueno, pues donde había unos conversos, practicantes, unos criptojudíos, que, bueno, pues practicaban una mezcla un poco herética, o sea, una herejía entre judaísmo, catolicismo, o sea, no estaba muy claro lo que practicaban, ¿no? Y dio lugar al milenarismo mesiánico. Ya estábamos en una época en la que las cosas empezaron a precipitar. No olvidemos esa figura de Elías el artista, también recibida por influjo de la nobleza europea. Y en Esmirna, esta comunidad herética tenía un odio enorme a la autoridad religiosa, especialmente a la comunidad rabínica. No querían saber nada de orden. Claro, aquí tengo que hacer un apunte escatológico, porque es muy interesante cuando uno se va a los textos del Apocalipsis y fíjate lo que dice. En el Apocalipsis 2, 8, 11 leemos: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, nada menos, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, parece que la historia se estaba autocumpliendo. Sí, mira que ese es el mensaje a las 7 iglesias. Ahí estuvo Pablo, recorrió las 7 iglesias y él llevó el mensaje del Cristo, ¿no? Ahí se formaron comunidades cristianas y una de las características que tuvieron esas 7 iglesias es que se comenzaron a mezclar con otros cultos. En este caso de Esmirna, como tú nos apuntas, bueno, hubo una mezcla de judaísmo con, bueno, ahí ya catolicismo, porque esto ya es cuando la iglesia católica existía, año 1600, pero desde la época que Pablo estuvo por allá, ya había comenzado a mezclarse en ese entonces con religiones más paganas, ¿no? Practicaban otras cosas y siempre tuvieron esa problemática. En Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, todas las 7 iglesias tuvieron esa problemática. Y por eso en el Apocalipsis se le hace como un llamado de atención. Esto fue en el 70 después de Cristo. Y mira que obviamente encaja con lo que siguió sucediendo tiempo después en estas comunidades. Claro, esto también, dentro de muchas de las interpretaciones, porque sabemos que el Apocalipsis es un libro profético, ¿no? Va hacia futuro. Las 7 iglesias también tienen relación con el espíritu humano, o sea, los 7 chakras. Y claro, cada mensaje de Apocalipsis también es un llamado a la espiritualidad humana y también a la mezcla, sí, a la mezcla que la humanidad ha hecho de prácticas, de culturas que hemos grabado espiritualmente. Y bueno, es muy interesante, obviamente esto es otro tema, pero es muy interesante cómo lo que dice Apocalipsis encaja, evidentemente, con lo que la historia luego nos mostró, porque ya esto, imagínate, lo de Apocalipsis fue 70 después de Cristo, estos años 1600, como predijo lo que casi 1600 años después sucedió. Impresionante. Sí, es realmente impresionante. Es realmente impresionante porque te das dando cuenta de que se puede leer de muchas maneras. Pero claro, efectivamente aquí tenemos a nuestro protagonista de hoy, bueno, uno de ellos, y que casual o no, porque ya sabemos que la historia también es modelada, nació en esta misma ciudad, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, pues al señor Sabbatai Sevi, bastante olvidado por la historia oficial, pero que es determinante. Vale, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, nació el 1 de agosto de 1626. Cuidado, porque esta fecha es importantísima. 9 de Av. En el 9 de Av. El 9 de Av estamos hablando de una de las principales claves de eso que el investigador Aingeru García llamó el poder de la magia. Es decir, el empleo de claves numerológicas, astrológicas, cabalísticas en el moldeado de nuestra realidad. Y el 9 de Av, para el que le interese, que lea el libro, El poder de la magia, es determinante, porque estamos hablando de la puesta en largo del chivo expiatorio, de lo que se llama el demonio Ketef Meriri. Entonces, que este hombre naciera en esa misma fecha no es, Y no no es es casualidad. casualidad. Sí. Exacto. Y en esta ciudad, ¿no? Vale, Sabbatai Sevi era un hombre brillante en cuanto a su intelectualidad, pero muy, muy bipolar, era muy inestable, tenía serios problemas maníaco-depresivos y, bueno, eso no estaba exento de que tenía un enorme carisma. De hecho, era un orador excelente. Entonces, ¿qué ocurre? Este hombre, que era sefardí, de hecho ya veis el aspecto que tenía, ¿no? O sea, con el turbante, etcétera, podría parecer casi un árabe. Musulmán, sí.
pero no era un judío sefardí. Bueno, tenemos que se autodeclara la reencarnación, nada menos del profeta Jacob, es decir, aquel al que Dios denominó Israel, y se declaró a sí mismo el Mesías. Entonces, claro, aquí ya tenemos algo bastante peleagudo, porque, ¿qué ocurre? Que, hombre, le ves como un loco que se declara Mesías y dices, anda para allá, vete por ahí. Pero claro, estamos hablando de que tenía una capacidad mística muy elevada, tenía una gran capacidad de oratoria, y aquí, Salim, es donde me tengo que remontar a la figura de Elías el artista. Porque entonces una gran cantidad, no solo de judíos, sino de también cristianos mesiánicos, obsesionados con esa figura, le empezaron a tomar muy en serio. Prácticamente os puedo asegurar, más o menos, por las fuentes que he podido leer, que un tercio de la población judía, un tercio o la mitad de la población judía total le siguió. Entonces estamos hablando de una enorme cantidad de personas. Gente como, por ejemplo, el filósofo Baruch Spinoza, tenía en alta consideración a este hombre. O sea, no era un loco cualquiera. Pero es que también muchos cristianos, ¿no? Y muchas casas nobles, como vamos a ir viendo luego con lo que fue su sucesor. Vale, ¿qué ocurre? Sabbatai Zevi fue, a su vez, auspiciado, amamantado, seguido, nutrido por otro místico, por Nathan de Gaza. Qué casualidad, Gaza también. Gaza, mira. sí. Ahí está. Bueno, pues este hombre también se autodeclaró a sí mismo la reencarnación de Elías, nada menos. Aquí tenemos otra vez a Elías. Y en 1665 declaró la llegada de la era mesiánica. Al año siguiente, vaya, 1666, un año curioso, ¿no? En cuanto a su cifra. Sí. Ya sabemos que el calendario hebreo es diferente, pero bueno, para el calendario cristiano es importante esa fecha, ¿no? Se quemó Londres, pasaron muchas cosas. Vale, ¿qué pasa? Estos dos, Sabbatai Zevi y Nathan de Gaza, declararon que como había llegado la era mesiánica, ya que Sabbatai Zevi era el Mesías, Y este era fíjate Elías, qué ¿no? importante. Este era ¿Perdón? Elías y este era Elías, se Exacto. autoproclamó Elías y el otro era el Mesías. Exacto, el otro se declaró Jacob, o sea, Sí. Israel. Entonces, ¿qué ocurre? Dijeron, vale, pues las leyes de la Torá quedan abolidas, se acabó, ya no hay ley. Entonces, fíjate, aquí está el punto. La redención del mundo, el Tikkun Olam, iba a llegar por el pecado. Y fíjate lo que decía, alabado sea el que lo permite todo, la maldad hace implosionar la maldad. Esta es la herencia de lo que os decía de Isaac Luria. Es una revisión un poco peculiar y trastornada de que si Dios creó el mundo descendiendo a lo más recóndito, pues nosotros también. Nosotros vamos a declarar la llegada de la era mesiánica gracias a que vamos a poner el mundo en jaque. Claro, Salim, aquí entonces me atrevería a decir una cosa. Si vamos viendo que prácticamente desde este periodo, desde el mediados del siglo XVII, paralelamente a todo esto tenemos la llegada de una ciencia empírico-materialista que deja al ser humano completamente pues, como un trozo de carne. Sí, sin espíritu. Exacto, la industrialización. Un siglo después, las revoluciones, la industrial también, por cierto, y todo el devenir de lo que ha ido ocurriendo, pues a veces habrá que tomarse en serio a esta gente, porque sí que parece que llegó la era mesiánica, pero no fue para bien. Claro. Tenía que decirlo. No, y que la era mesiánica también está dentro de lo que ellos también llaman los dolores de parto del Mesías. Los dolores de parto es el tiempo que antecede ya a la aparición física como tal del personaje y es un tiempo bastante caótico, convulso, donde, bueno, bastante similar a lo que describe el Kali Yuga. Un tiempo donde los valores se pierden, donde la humanidad pues llega a puntos materialistas, donde no hay espíritu, donde no hay ley, donde la maldad impera. Entonces, esa era mesiánica es antecedida por esos dolores de parto del Mesías. O sea que va acorde con lo que hablábamos el programa anterior, ¿no? La cultura woke, todo este mundo que estamos viviendo, es precisamente preparado por los mismos que van a traer la solución. Sí. Pues así lo parece. No, es que es exactamente eso, claro. O sea, es decir, la precipitación de la redención del mundo llegaría por poner el mundo patas arriba, Sí. prácticamente, ¿no? O sea, es decir, invertirlo. Y claro, vamos viendo que, a ver, esto viene viéndose desde hace cientos de años, todo esto que estamos viendo actualmente, pero su actualización más importante, al menos desde mi punto de vista y desde la investigación que vengo haciendo, sería precisamente esta conciencia mesiánica que tendría más o menos 350 años y que hoy estamos analizando con estos personajes. Entonces, si continuamos,
Vale, claro, ¿qué ocurre? Como dice el canal Revelando el Velo, de forma excelente sobre este tema, fíjate qué punto, ¿no? Imaginemos lo que tenía que suponer para judíos y cristianos un mesías cabalístico llamado Saturno, porque esto es irónico, pero es que Sabbatai significa Saturno. Y claro, ya sabemos que Saturno ya lo analizamos con el culto a Claro, Saturno aquel día. ya hicimos un programa, todo va ligado, ¿no? Así que si Todo de vale. pronto hay alguien que ve esto por primera vez, les recomiendo esta saga de videos que he hecho con Javi, que están en la playlist de podcast del canal, y ahí pueden encontrar todos los programas que he hecho con Javi. Eso es. Entonces, claro, fíjate, mesías cabalístico llamado Saturno a pocos meses de Sí, 1666. tremendo. Es que claro, Claro, y los o sea, cristianos leían en el Apocalipsis el número de la bestia, ¿no? El 666, y esto encajaba perfecto. claro, Sí. y la iglesia de Esmirna. Entonces, imagínate, es que era todo, vamos, o sea, parece que estaba, pues, bueno, no es que parece, yo creo que seguramente ya sabemos la influencia que tiene, vamos, muchísimos personajes olvidados de la historia que seguramente se encargaron de poner en marcha esta especie de obra de teatro. Si lo hacen hoy en día con los medios que tienen, ¿qué no harían entonces, no? Sí, tal cual. Venga, continuamos entonces. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Sabbatai Sevi, bueno, pues aglutinó muchísimos seguidores, como os vengo diciendo. Y entonces, claro, se encargó de promover, bueno, pues lo que estamos viviendo hoy en día con el Estado de Israel, que es una conciencia mesiánica también geopolítica. Es decir, llegar a lo que es Palestina y poder fundar ese Estado mesiánico, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que por aquel entonces Palestina estaba bajo dominio musulmán por el Imperio Otomano. Entonces, claro, bueno, pues en 1666, con todo su séquito, se va y, bueno, pues se reclama, en su delirio, reclama la corona del sultán. Pero claro, los musulmanes, bueno, pues no fueron tan permisivos como los judíos o los cristianos y le arrestaron. Sí. Entonces, bueno, pues a ver, él como era brillante, pese a su locura, lo utiliza como una propaganda y dice a sus seguidores que realmente lo que ha hecho es dejarse arrestar para así poder convertir a los musulmanes a su causa. Pero ¿qué ocurre? Que claro, esto llegó a oídos de muchos rabinos, muchos sacerdotes y demás. ¿Y qué pasa? Que Nehemías Cohen, que era un rabino muy de alto nivel, le consideró un charlatán. Y entonces se fue a enfrentar a él. Para que sepas una cosa, imagínate el poder que tenía este tal Sabbatai Sevi, que en la cárcel en la que le tenían detenido, Salim, montó prácticamente una especie como de corte. Ujú. Todo con orgías, o sea, era, vamos, una especie como de harén. Bueno, como cuando detienen a un mafioso en la actualidad, ¿no? Que tiene Prácticamente, tremendas celdas, van mujeres, maneja la operación desde adentro. Algo parecido. exactamente igual. Y claro, ¿qué ocurre? Pues llegó Nehemías Cohen y entablaron una batalla dialéctica que duró 3 días. Y al término de las mismas, Nehemías dijo, usted es un impostor. Claro, Sabbatai no le gustó nada, pero claro, ya los rumores de su impostura llegaron al sultán. Y entonces el sultán, que ya empezaba a tener cierto recelo de que pudiera estar conspirando, pese a estar detenido, entonces le puso un ultimátum, le dijo, bueno, si eres el Mesías, me tienes que hacer un milagro. Si no me haces un milagro, tienes dos opciones. O te conviertes al Islam o te corto la cabeza. Uf, Claro, tremendo. Sabbatai Sevi era un propagandista. Entonces no tuvo más remedio que para conservar Claro. su vida. Fíjate el giro de la historia. Tenemos a un supuesto Mesías judío que arrastra a la mitad de la población judía de la época y a unos cristianos, que se convierte al Islam, a menos, Mm. forzado. O sea, ya la cosa empezaba a llegar a unas proporciones delirantes. Claro, ¿qué ocurre? La gran parte de los seguidores de Sabbatai Sevi se vieron traicionados. Dijeron, pero bueno, en serio, tú no eras el Mesías, hubiera sobrado un milagro, ¿no? Claro. Pero no olvidemos de que teníamos delante a un hombre brillante. Un loco, pero un brillante. ¿Y qué pasa? Que lo que hizo fue seguir haciendo de las suyas dentro de la fe islámica. Y aquí es donde ya la cosa llega, como te digo, a proporciones de locura. Dentro de la fe islámica provocó también una herejía, que es lo que se conoce como los domme, los conversos. Y esta comunidad, Salim, todavía a día de hoy existe en Turquía. Es decir, las tesis del culto sabateo, de inversión, pero dentro del Islam. Y aquí os leo. Sabbatai convenció a varios seguidores a convertirse al Islam
e inicia el mesianismo en esa religión. Se auto-otorgó naturaleza ismaelita dentro del Islam. Y la mezcla herética, la herejía, todavía fue más profunda. Como os digo, esa secta continúa en la actualidad. Claro, ¿qué ocurre? Cuando uno va indagando y va profundizando, yo no lo he hecho, pero muchos autores sí, se van dando cuenta de que estos domme, los conversos, los sabateos islámicos, también adquirieron un gran poder. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que dice Mustafa Turan, un investigador islámico? Pues que los orígenes de la dinastía saudí actual, que ya sabemos que está, vamos, totalmente controlada por el Imperio Británico y que son súper aliados de Israel, siendo supuestamente árabes radicales, están en los domme iraquíes. Y fíjate qué importante, ¿no? Como vamos viendo cómo todo se va conectando. Bueno, ahí en lo que nos estás comentando se muestra quién originó esa doctrina. Un judío que se mostró como el Mesías en aquella época, tenía gran elocuencia, magnetismo, se convirtió al Islam forzado y ahí dentro del Islam logró sacar su propia línea, también influida por este culto sabateo, que hoy en día se terminan convirtiendo en aliados estratégicos en Medio Oriente. O sea que dentro del Islam, este personaje sembró una semilla que hacia futuro les está sirviendo, aún en la actualidad, para tener ese aliado allí, porque también Arabia Saudí tiene unas relaciones, bueno, correctas con Estados Unidos, que es el aliado principal de Israel. Jared Sí. Kushner tiene muy buena relación con el príncipe saudí, tienen negocios y bueno, eso tienen varias cosas ahí que les va a permitir hacer ciertos movimientos ahí en la región de Medio Oriente, porque además, como tú bien lo sabes, los saudíes son sunitas y los sunitas son mayoría en el Islam. Y son los chiitas, que son minoría, los que no quieren que ellos se apoderen de la explanada de las mezquitas. Bueno, ahí hay ciertas cosas que se pueden mover. Si al final los sunitas terminan tomando control de la explanada, les pueden permitir ciertas cosas a los hebreos que los chiitas no. Entonces, vamos que por ahí podría pasar algo si al final eso se cristaliza. Totalmente. Sí, claro, vamos viendo que las cosas no son tan simples, ¿no? Muchas veces cuando hago este tipo de programas, ya sea en mi canal o en canales amigos como el tuyo, claro, luego a veces me paso por la caja de comentarios y veo que pues, a veces, a ver, en general son muy bien recibidos, pero muchas veces la gente quiere ser como muy polar, ¿no? O sea, o hay buenos y hay malos. Pero la realidad es que es muchísimo más gris, hay muchos matices, o sea, todo está como muy entremezclado. Fíjate, por ejemplo, al hilo de lo que comentabas, ¿no? Porque claro, es evidente que la casa de Saud tiene muchísimas relaciones. Bueno, en general, la monarquía saudí tiene mucha relación con las potencias europeas y con Estados Unidos, como bien comentabas. De hecho, muchísimos investigadores destacaron cuando ocurrió lo de las torres que Bin Laden era súper amigo de los Bush. Entonces, claro, es muy incoherente todo, ¿no? Pero no nos vamos a meter en este tema. Aquí quería traer a colación a unos olvidados. Este es el canal que os he traído antes, el de Nuevo Desorden Mundial, y el que quiera saber, pues puede ver que como, por ejemplo, aquí está la dinastía de los Pallavicini. Los Pallavicini, que proceden de Persia, son prácticamente, según estos autores, como Jorge Guerra o este propio canal, son los que controlan en realidad el mundo musulmán. Y fíjate, y están codo con el Vaticano. Entonces, claro, vamos observando cómo hay muchas más profundidades de las que aparentemente cabría reseñar. Bueno, llegamos a Jacob Frank. Hemos hablado de Sabbatai Zevi y del culto sabateo. Ahora vamos a hablar de Jacob Frank y el culto franquista. Prácticamente hablamos de lo mismo. Es decir, Jacob Frank se declaró la reencarnación de Sabbatai Zevi y también del profeta Jacob. Esto Es ocurrió tremendo. justo, claro, es tremendo. Y esto ocurrió justo 100 años después. Este hombre nació en Polonia y Polonia es un país tremendamente importante dentro de lo que es el desarrollo de la historia. No hace falta saber lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, independientemente de lo que cada uno crea. No hace falta saber lo que ocurrió también en cuanto al hasidismo, al judaísmo askenazi, que procede sobre todo de allí, de Alemania. Entonces, este hombre venía de allí. Jacob Frank se hizo pasar por un judío sefardí y esto es importantísimo. Estaba muy próximo a círculos jesuitas. Y ya sabemos la importancia que tiene la Compañía de Jesús. Si hay una compañía importante dentro de la Iglesia Católica, es esa Compañía de Jesús, que muchos autores, por cierto, también hablan que tiene origen criptojudío. Yo todavía tengo que investigarlo. Entonces, este hombre se autodirigió poco a poco como líder de la comunidad sabatea.
de la comunidad sabatea. Claro, y vuelvo a marcar esto, judía y cristiana, porque el sabateísmo, ya hemos visto que impactó en las 3 religiones. Dentro de esto tenemos al judaísmo y al cristianismo. Y Jacob Frank, vamos a ir observando que tenía prácticamente, Salim, ganas de redoblar la apuesta de maldad y de inversión premesiánica de Sabata y Sevi. Estamos hablando de alguien que muchos historiadores dentro del propio judaísmo otorgan como posiblemente uno de los personajes más siniestros dentro de la historia de su religión. Palabras del propio Jacob Frank. Te leo. No vine a este mundo a elevarte, sino a llevarte a lo más profundo del abismo. El descenso al abismo no solo requiere el rechazo a todas las religiones y convenciones, pero también el cometido de actos extraños. Y esto demanda tanto la voluntaria degradación del sentido de uno mismo como el libertinaje y el logro de una total desvergüenza que conduzca a la rectificación donde el alma y el uno son la misma cosa. Es decir, haz el mal, vuélvete prácticamente un satánico y de esa manera podrás conseguir unirte a Dios. ¿Qué Sí, te parece? húndete, sí, lo más profundo que puedas y eso es lo que te va a permitir luego ascender. Claro, es una ideología muy peligrosa porque te está diciendo destrúyete para poder salvarte, básicamente. Que es lo que vemos hoy en día como humanidad. Nosotros, ¿cuál es la costumbre, no? De pedirle a Dios en esa creencia que tenemos cuando estamos en las malas, cuando estamos hundidos, cuando estamos totalmente desviados. Ahí es donde nos acordamos de que existe una divinidad y que de acuerdo a la religión que tengas le vas a pedir de una forma u otra. Pero solo en ese punto de destrucción es que tú vas a sentir la necesidad de salir. Porque cuando estás bien, cuando estás pletórico, cuando todo va bien, poca gente reflexiona sobre esa divinidad, ya no un Dios religioso, sino esa condición espiritual que han hecho que vayamos olvidando. Solo cuando estamos en la miseria es donde empezamos a sentir que necesitamos algo más, algo trascendental. Y mira que lo han logrado, ¿no? Implantando estas ideas y luego pues llevándonos precisamente a ese abismo que este señor plantea. Sí, sí, ahí lo tienes. Y claro, esto entronca con las ideas iniciales de Sabbatai Sevi y de Nathan de Gaza, ¿no? De precipitar la redención del mundo gracias a ponerlo en jaque, como decimos en España. Entonces, va al hilo totalmente de lo que has comentado. Claro, al hilo de este Jacob Frank, que ahora vamos a ir viendo las conexiones que tenía, que no eran pocas, tenemos que tener presente que era una mezcla herética, así como los dogme, eran una mezcla entre islam y judaísmo, cristianismo herético. Aquí estamos hablando de una doctrina que se infiltró de una forma brutal en el catolicismo. Por eso muchas veces amigos míos católicos, cuando les digo, cuidado que vuestra religión ya no es lo que fue, que también tenía mucho, por cierto, mucho que discutir en torno a las bondades del catolicismo, que yo no lo voy a defender. Pero claro, ya desde el siglo XVIII vamos viendo cómo hay bastante herejía dentro, ¿no? Y aquí tenemos el libro, que yo todavía no me lo he podido leer, el de Paweł Maciejko, La doctrina mixta, de Mixed Multitude, donde habla de cómo el franquismo de Jacob Frank prácticamente, bueno, pues creó esta herejía. Vale, si vamos analizando, claro, ¿qué tenemos? Dentro del propio judaísmo, y es curioso porque incluso este hombre era sionista, pero criticaba muy a fondo todo este punto que estamos analizando hoy. Tenemos a Marvin Antelman. Marvin Antelman era un rabino que escribió 2 libros, que estos sí me los he podido leer, que fueron la fuente principal de David Icke para esta investigación que a mí me inspiró a hacer, a su vez, esta propia que hoy te presento. Los 2 libros se llaman To Eliminate the Opiate, que significa en inglés para eliminar el opio. Para eliminar el opio porque, y aquí no me quiero extender mucho, Salim, pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el opio? El opio es la religión. Es decir, es como la llamó Karl Marx, la religión es el opio del pueblo. Porque cuando vas observando las conexiones que establecieron los sabateo-franquistas a medida que se fue desarrollando la historia, tienes que criptosabateo era Karl Marx, los Illuminati de Baviera tenían mucho que ver con los sabateos, y toda esta idea que has analizado, para mí con brillantez, antes cuando me has dicho, no, esa precipitación de la redención, cayendo al abismo, el nihilismo, Sí, es lo que permea en el mundo moderno y vamos viendo que tiene este origen. Marvin Antelman, por cierto, y esto lo quiero decir, no era cualquier rabino. Marvin Antelman fue nada más y nada menos el rabino que excomulgó en los años 70
a todo un Henry Kissinger. O sea, era el jefe de la Corte Suprema Judía en Estados Unidos. Y tenía el poder para excomulgar de la religión judía a Kissinger. O sea, no estamos hablando de una persona, un conspiranoico, no, No, no. tenía peso. Alguien que tenía mucho peso e investigó muy a fondo esta cuestión, ¿no? Entonces se va dando cuenta de que detrás de todo este asunto del sabateísmo, él hablaba de que todo esto, insisto, generó los iluminados de Baviera. Lo vemos aquí en la portada, no sé si aquí lo veis en pequeño. Aquí Sí, ahí se ven tenemos los la símbolos. pirámide con el ojo, porque él hablaba del culto del ojo que todo lo ve, al nazismo, Sí, la al esvástica. comunismo. Claro, y él en el libro entra con gran detalle cómo las conexiones sabateas también estaban detrás de todos estos movimientos, ¿no? Incluso del propio nazismo. Y es una cosa que, claro, a mucha gente que se lo digo le molesta, porque, claro, se supone que, ¿cómo es posible? Pues sí. Y da muchísimos detalles que aquí me extendería en exceso como para comentaros, pero estos son 2 libros que al que le interese la cuestión y sepa inglés, que los lea. Pone los pelos de punta, ¿eh? O sea, no, a veces parece mentira lo que él mismo decía. Maldad absoluta. ¿Cómo es posible que pudiera llegar la gente a tener tal nivel de distorsión? Pero así lo parece. Claro, y mira que lo que comentabas ahorita del tema del nacionalismo, de Alemania y todo esto, sí que están detrás. Lo que pasa es que no se comprende porque dicen, pero bueno, pero si ellos atacaron a los hebreos y generaron el holocausto, pero lo que no se comprende es que, eh, o sea, se cree que los hebreos son solo los que están en Israel. No, la raza pura, los que están detrás de este plan, no están en Israel. Están dispersos en diversas noblezas, monarquías. No salen en portadas de grandes revistas, en noticieros, no son los presidentes de las naciones, no, ellos están detrás en familias que se han mantenido estratégicamente ocultas y que son los que con este tipo de doctrinas lograron impulsar estos movimientos. Entonces lo que hizo el señor del bigote fue hacer una limpieza étnica de hebreos que no pertenecen a esa raza tan pura, es decir, como una especie de sacrificio. A ellos no les interesa porque lo han hecho en varias ocasiones en su historia. Por ejemplo, uno de los pasajes más conocidos es cuando estaban en el desierto, en el Éxodo, que ellos comienzan a crear el becerro de oro, ¿no? Cuando Moisés estaba ya recibiendo las tablas. Y claro, Yahvé se molestó porque él lo que quería era obediencia. Entonces, cuando desciende Moisés, ve el becerro de oro, que entre otras cosas Aarón lo permitió, pero a Aarón no le hicieron nada. Y Yahvé dice, bueno, ponlos a elegir. Los que se pongan a tu derecha, los que estén con Yahvé y los que no. Entonces cada uno tomará una espada y pasará delante de su hermano y bueno, acabará con él. Cayeron creo que, no recuerdo, pero fueron miles. Y Yahvé, ¿por qué hizo eso? Porque él necesitaba una raza obediente. Entonces pasaron 40 años, cuántas generaciones, cuántos asesinatos hubo para acabar con una raza que estaba mezclada con tradiciones egipcias, sumerias y que no le obedecían al 100%. Entonces fueron quedando los obedientes y los descendientes de los obedientes que adoptaron totalmente la doctrina que este ser les entregó. Y esos fueron los que entraron a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés, que a lo último como que cuestionó a Yahvé, le dijo, ahora no vas a entrar, ahora el que va a comandar es Josué. Y a raíz de Josué y todos los que entraron fue donde ellos hicieron, bueno, las guerras allí en la antigüedad, porque obedecían los mandatos de Yahvé. Y claro, los descendientes de eso fueron los que ya después, dentro de eso, bueno, surgió Jacob, que fue otro de los patriarcas, y de ahí las 12 tribus. Entonces ellos, como quien ha leído toda esta historia, se da cuenta que ellos han ido protegiendo un linaje. Y cuando notan que de ciertas familias o ciertos integrantes de ese pueblo se rebelan a esto, hacen las matanzas para depurar. Y lo del segundo conflicto mundial fue algo parecido a lo que relata la Biblia. Sí, hay Entonces, muchos ahí sí se entiende. investigadores. Se entiende, sí. De hecho, hay muchos investigadores que otorgan que precisamente el pintor austriaco, como me gusta llamarle a mí, ¿no? Al señor del Sí, bigote, pues sí, sí, tiene pinta de que por mucho que ahora mismo haya tesis neonósticas, ¿no? La SH, para no nombrar la sabiduría, que ya sabéis a cuál me refiero, sí. otorgan como si fuera un salvador. Yo la verdad es que me abstengo de ello porque, bueno, tras mucho investigar te vas dando cuenta de que todo fue una figura magistral para lo que acabas de comentar, ¿no? Entonces, bueno, hay bastante que rascar ahí. Ahora lo vamos a ir viendo porque sí, efectivamente, te vas dando cuenta de que es como un club muy exclusivo de seguramente de algún tipo de linaje, ¿no? En este tema, vamos a ir avanzando dentro de la presentación.
Y ahora vamos a ver que van a aparecer una conexión con cierta dinastía que creo que vais a entender muy bien cómo se desarrolla la historia. Bueno, aquí tenemos a Gerson Solem, que es uno de los principales historiadores de la Cábala. Y claro, él mismo que ha investigado muchísimo, ¿no? La idea mesiánica en el judaísmo, ha estudiado, escribió un libro de 2000 páginas sobre Sabbatai Zevi. ¿Y qué decía sobre Jacob Frank? Decía, en todas sus acciones, Frank fue un individuo absolutamente degenerado y corrupto, uno de los fenómenos más terroríficos en la historia judía. O sea, esto lo decía un judío Sí. sobre Jacob Frank, este hombre que tanto quería conducirnos al abismo. Claro, ¿qué ocurre? Fíjate, aquí por cierto tenemos otra vez la clave cabalística del 9 de Av. Antes os decía. ¿Y qué decía Solem sobre el franquismo? La exclusiva organización de la secta continuó sobreviviendo a través de agentes que fueron de lugar en lugar. Es decir, se esparcieron a través de reuniones secretas y diferentes ritos religiosos y de la difusión de literatura franquista. La redención por el pecado. Acordaos. Los creyentes se esforzaron en casarse únicamente entre ellos. Mira lo que estabas comentando. Y una amplia red de relaciones intrafamiliares fue creado entre los sabateo-franquistas, incluso entre aquellos que permanecieron fieles al judaísmo clásico. El franquismo tardío fue, en definitiva, una religión de familias. No olvidéis esto. Los franquistas de Alemania, Bohemia y Moravia se solían reunir en secretas reuniones en verano alrededor del 9 de Av. Otra vez el 9 de Av. La fecha más triste según el judaísmo, cuando cayó el templo, cuando llegó el demonio Ketemmeriri. Investigad en el poder de la magia, aquellos que os interesen. Vale, ¿qué ocurre? Bueno, pues aquí tenemos a unos viejos conocidos. ¿Por qué? Pues porque muchos investigadores, Marvin Antelman, y no olvidemos que era un rabino, otorga a que los famosos Rothschild no son judíos, son sabateos. Y aquí es donde entonces ya la liamos. Vale, ¿qué ocurre? Vamos a hablar un poco de los Rothschild en relación a todo lo que está ocurriendo en el mundo, porque, a ver, si bien yo no creo que son la familia más poderosa del mundo, sí que creo que trabajan para ciertas familias que sí que son muy poderosas y que estarían muy dentro de lo que hemos analizado hoy, Salim. Vale, ¿qué ocurre? Si hacemos un salto en el tiempo, vemos que en el siglo XVII, Johann Andreas Emmeringer, que era un tipo de filósofo, vamos a decirlo así, alemán, bueno, editó un libro titulado Entdeckte Judentum, que significa judaísmo desenmascarado, en el que hablaba de una conspiración. Sería como un poco, bueno, pues denunciando lo que estamos hablando hoy del devenir del mundo. ¿Y qué ocurre? Samuel Oppenheimer, que era el banquero más importante de la corte del imperio austrohúngaro al servicio de Leopoldo I, bueno, pues se ganó el favor de este emperador para que no le expulsase del país, a cuenta de los rumores que extendió este hombre. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué os cuento todo este dato? Y espero que no se haga muy pesado, ¿eh? Me para si No, si me... tranquilo, que está siendo interesantísimo. Oye, ¿ese Oppenheimer tendrá que ver con el de la bomba o serán familia o no? Pues no es un apellido muy común, amigo, ¿eh? Así Sí, que vete a saber. sí, Claro, ¿qué ocurre? No olvidéis que Jacob Frank, del que hemos hablado, el heredero de Sabbatai Zevi, el creador del culto franquista, estaba rodeado de jesuitas. Vivía en Polonia. Esparció su semilla por un montón por esa herejía entre el catolicismo y el judaísmo. O sea, la cosa es muy compleja, ¿vale? Espero que se vaya entendiendo. Es compleja y mira que lo he estudiado, pero a veces a mí me marea. Claro, tenemos que tener en cuenta que si nos remontamos al principio del programa, os he hablado que la nobleza europea, que tiene esa sangre davídica, según muchos estudiosos, estaba obsesionada con esa llegada de ese redentor, de ese Elías el artista, que muchos otorgaron a Sabbatai Zevi. Si vamos viendo las conexiones, nos vamos dando cuenta de cómo todo empieza a cobrar forma. Y aquí quiero traeros varias cositas a colación. Si tenemos en cuenta que este Samuel Oppenheimer se gana el favor del emperador austrohúngaro y que este hombre trabajaba, o sea, en Hannover, mira quién trabajaba a su vez para Oppenheimer. Vaya, Bauer. sí. ¿Quién era Bauer? Rothschild. Es decir, los Rothschild fueron inicialmente empleados por Oppenheimer, que a su vez trabajaba para una casa noble. Vale, entonces os leo un poquito.
Y ahora os voy a compartir un pequeño vídeo para hacerlo más dinámico. Los Rothschild. Originalmente Bauer, sabateos franquistas de Frankfurt. Mayer Amschel, el fundador de la dinastía, entra con 13 años, Salim, como aprendiz de Oppenheimer en Hannover. Simon Oppenheimer era hijo de Samuel Oppenheimer, el anterior, quien ganó el favor de los jesuitas para que le protegieran de la obra Judaísmo desenmascarado, de Johann Eisenberg, el que os he presentado antes. Vale, ¿qué pasa? Un apunte, y esto no es mío, esto se lo debo a Jorge Guerra, grandísimo divulgador que ha investigado mucho este tema. Si alguien cree que un chaval de 13 años, judío herético, va a levantar la dinastía más poderosa del mundo porque es muy inteligente, lo siento, que se lo haga mirar. Sí, hay algo más ahí, obviamente. Hay Eso algo no. más. Claro, ¿qué pasa? Vamos a ver ahora una cosa importantísima. En 1769, Mayer Amschel consiguió la placa con el escudo de armas de Hesse-Nassau. Y esto es importantísimo. Esta más es Nassau, Hesse-Nassau. Hesse-Nassau es una de las casas más importantes de la nobleza negra alemana en esta ocasión. Ahora os los voy a presentar. Y la inscripción, proveedor de la corte de su ilustre alteza, el príncipe Guillermo de Hesse, que es este. Es decir, proveedor de la corte. No sé si sabéis, Salim, que los Rothschild no pasan de varones, que es la denominación noble más baja que hay. Vale, los Rothschild han financiado el Estado de Israel, son muy conocidos. Sinceramente, creo que los Rothschild no son más que una cubierta para que otra gente que está por detrás de ellos, que son mucho más poderosos. Y os voy a traer unos cuantos datos, Salim. Este es el escudo de los Rothschild. Hombre, chico, yo esto no lo veo muy judío, sinceramente. Lo veo más noble. Concordia, integridad, industria. Pero mira qué interesante este dato. Mira qué tenemos aquí. Sí, el león. El león de Judá. Sí. Vamos a ver quiénes eran los Hesse. Y vais a fijaros que los Hesse ya tenían también en el escudo de armas el león. Mira, vamos a ver un poquitín. Voy a coger 2 fragmentos de este vídeo, ¿vale? ¿Te parece? Sí, no, adelante, por supuesto. Vamos allá. Mira, por cierto, mira qué tenemos aquí. Vamos a ver ciertas conexiones en este vídeo. Ahí está el león. La Casa de Hesse es una dinastía europea que gobernó la región de Hesse, con una rama como príncipes electores hasta 1866 y otra rama como grandes duques hasta 1918. También gobernaron como reyes en Suecia. Quiero hacer un alto. Fíjate la zona de Alemania donde están. Ahí procedían los Rothschild. De donde dominaban los Hesse desde mucho antes. La casa de Hesse, que es la que tiene el escudo con el león de Judá. Y Finlandia. En la actualidad, el estado de Hesse es un estado de la República Federal de Alemania y su capital es Wiesbaden y el área metropolitana más grande es Frankfurt. De donde procedían los Rothschild. La Casa de Hesse, linaje militar del Sacro Imperio Romano Germánico, se ha aliado con la Casa de los Habsburgo y la Corona Británica. La Casa de Hesse se originó en la Casa de Brabante, que se alió con los antepasados ocultos de la Casa de Habsburgo de la dinastía carolingio-otoniana, quienes gobernaron como reyes de Lothringen y duques de Lorena, por lo que los Habsburgo a menudo tomaron el nombre de Otto y usaron el nombre de Habsburgo-Lorena. Los hessianos eran mercenarios de Hesse-Kassel y Hesse-Nanau, que eran estados gobernados por la Casa de Hesse. Los soldados de Hesse fueron contratados por la corona británica para luchar en la Revolución Americana y también lucharon en ambos lados de la Guerra de Sucesión de Austria. La Casa de Hesse tiene una estrecha alianza con las familias von der Buche, Hardenberg, Isenberg, Waldeck, Salm y Coburg de Alemania, que son todo clanes nobles militantes. La Casa de Hesse posee castillos en Alemania como... Y ya podéis ver el poder que tiene la gente. Sí, sí, se nota. O sea, es muchísimo más intrincado. Si vamos avanzando en el vídeo, vamos viendo que esta gente fueron financistas del pintor austriaco. Mira. Y diputado Führer del partido Mountbatten-Windsor. El príncipe Wilhelm de Hesse fue capitán del ejército nazi. Rudolf Hess era pariente de la Casa de Hesse y diputado Führer del partido nazi. Landgraf de Hesse era miembro del partido nazi y Cristóbal Augusto de Hesse también fue miembro de las SS nazis. Pero es que aquí tenemos el problema, que cuando vamos avanzando en el vídeo, mira quién llega aquí. Mira. Los Hesses fueron los jefes originales de los Rothschild y quienes los emplearon por primera vez. Mayer Amschel Rothschild, quien fue el creador de la dinastía Rothschild, ganó el título de agente de la corte
administrando las finanzas de Wilhelm I, quien se convirtió en Wilhelm IX, Landgrave de Hesse-Kassel, a la muerte de su padre en 1785. En la actualidad, Benjamín de Rothschild trabaja como banquero para las casas de Habsburgo y Hesse, dirigiendo el grupo Edmond de Rothschild en Suiza. La madre de Benjamín de Rothschild. O sea, se ven las conexiones, ¿no? Claro, claro, total. Total. Esas son las familias que poco se conocen. Mira que hay algo interesante ahora que nos estás compartiendo esta investigación, porque es lo que venimos hablando, ¿no? Cuando uno comienza en este mundo de la investigación y comienza a entender más o menos lo que empieza a ver detrás, todos los caminos te llevan a personas pertenecientes y familias al pueblo hebreo, ¿no? Y uno siempre, bueno, lo focaliza ahí en Israel, en toda la historia de Israel y todo esto. Y sí, obviamente hay mucho de eso, pero los más poderosos, los que gestan realmente el plan, los que mueven los hilos, no están allí, sino que se ubican sobre todo en noblezas europeas. Y hay dos elementos que, bueno, uno está en la Biblia, otro está en una, bueno, no es un apócrifo, es un libro hebreo que no está en la Biblia, que es el libro de los jubileos. No sé si lo has leído alguna vez. El libro de los jubileos habla de, básicamente amplía lo que es la historia del Génesis. Vale. Y ahí te relata la historia de Noé con muchos más detalles. Te habla de los hijos de él. Y hay algo interesante porque cuando, bueno, después del diluvio, tú sabes que Noé tiene 3 hijos principalmente, Sem, Cam y Jafet. Entonces, bueno, Yahvé le dice que pues ellos serán los herederos de la tierra y le autoriza a repartir la tierra para sus hijos. Entonces Noé reparte la tierra, le dice a Sem, bueno, tu tierra será pues obviamente parte de lo que es la antigua Mesopotamia, parte de lo que es un poco el norte de África, incluye la zona que hoy es Israel. O sea, es la zona de los semitas. De Sem descienden los semitas. Luego le dice a Cam que él iría más al sur, es decir, parte de lo que es África y algunas partes de lo que es Medio Oriente. Y le dice a Jafet que él se iría al norte, es decir, lo que hoy es Europa y una parte de Asia. Entonces, claro, ahí ya vemos la ubicación territorial de los hijos de Noé y que luego de aquí en adelante pues surgirían varias razas y familias. Pero ¿qué pasa? Cuando Noé maldice a Cam, porque lo vio desnudo después de que Noé se embriagó con vino, aquí en esa maldición hay algo importante, porque él le dice a Cam, él dice, maldito será tu hijo Canaán, y sus hermanos Sem y Jafet se enseñorearán sobre él. Y le dice a Jafet, tú serás aliado de Sem y lo ayudarás y le apoyarás. Y Canaán o Can será pisoteado. Es decir, puso a uno de los 3 hermanos como un esclavo que siempre sería pisoteado con ellos. Y ahora vemos territorialmente dónde está Canaán, en África. Y también Canaán se apoderó de la tierra que hoy en día se están disputando, que es la tierra de Israel. Tú sabes que eso se llamaba la tierra de Canaán. Pero ¿qué pasa? Que cuando los hijos de Can iban desplazándose hacia sus territorios, ese pedazo de tierra no les fue dado en heredad. Pero ellos llegaron ahí y dijeron, esto está solo aquí, vamos a quedarnos aquí. Eso lo dice el libro. Y sus hermanos o parte de sus hijos le dijeron, no te quedes aquí porque esta tierra pertenece a Sem y va a venir a reclamarla. Pero claro, ellos se quedaron ahí. Entonces, claro, la tierra de Canaán. Y ahí es donde se genera el conflicto ya hacia futuro. Pero Jafet se ubicó en Europa. Y mira de dónde vienen las noblezas europeas que siempre estarían relacionadas con los semitas, con Sem, que son los que ya se ubicaron más hacia el sur, en Israel, en Mesopotamia, Abraham en Ur de Caldea. Entonces vemos que el plan principal, o digámoslo así, los sabateos, como lo estamos llamando en este programa, que no son judíos, porque no pertenecen a la línea semítica, no practican la religión judaica, porque el judío viene de judaísmo, pero sí son cómplices o están aliados de alguna forma porque son hermanos al final, ancestralmente son hermanos. Y también lo otro que quería comentar es la cita de Isaías 14, cuando dice que Lucifer desciende del cielo, como caíste del cielo, y te quieres hacer semejante al Altísimo, pero mira lo que le dice, a los lados del norte te sentarás, o sea, hacia el norte. Entonces, claro, ¿dónde está Europa en el contexto de Medio Oriente? Está más al norte, y ahí es donde viene pues todas estas razas. Entonces quería acotar ese punto
para que entendamos Bueno, por qué el plan más fuerte de dominio mundial no surge como tal de Israel, sino de las familias que, si bien no son judías, pero sí están emparentadas con lo que son los pueblos semíticos. Entonces quería totalmente. apuntar ese dato allí. Pues maravilloso, porque al final entre todos vamos aprendiendo. Sí, sí, es que es la realidad es mucho más como un caleidoscopio, ¿no? Tiene muchísimas... hay que investigar, hay que indagar. Siempre le animo a la gente que no seamos facilistas, que no seamos vagos, ¿no? En cuanto a nuestro discernimiento. Muy complejo, muy caleidoscópico y evidentemente aquellos que realmente dirigen este cotarro no se van a poner a la vista de la gente. O sea, como muchos se ponen a la vista en las revistas del corazón, donde quedan retratados con sus yates. Sí, sí. Siempre digo lo mismo, si fíjate, lo estamos analizando en esta diapositiva, ¿no? Si tenemos en cuenta de que, fíjate, a mediados del siglo XVIII, cuando ya el plan estaba muy avanzado, aparecen los Rothschild, que vale, que sí, que les dan muchísimo dinero, pero si alguien piensa que esta gente se iba a hacer rica por la astucia de un hombre que mandó a sus 5 hijos a varias ciudades europeas, hombre, Salim, No, no. sinceramente, todas las conexiones que venimos analizando y lo larga que es la historia, chico, ¿qué quieres que te diga? Además, mira, dicen que por sus símbolos los conoceréis. La cruz que lleva aquí el patriarca de la familia Rothschild es la cruz de Malta. Que la El misma que quiera, templaria también. claro, es que es eso. O sea, puede investigar en los templarios, en los caballeros de Malta, etcétera, etcétera, y darse cuenta de que hay mucho, mucho, mucho más que ver con lo que tú acabas de comentar, ¿no? Si seguimos analizando, bueno, pues vamos viendo de que más o menos paralelamente a todo este devenir de la historia, en 1773, es decir, qué casualidad, justo cuando los Rothschild, bueno, o el patriarca, empieza a hacerse rico, la Compañía de Jesús, es decir, la Orden Jesuita, que es importantísima, importantísima, y no me cansaré de repetirlo, es abolida por el Papa. Y se tienen que refugiar en países o protestantes o directamente se marchan a lo que iban a ser las colonias que luego darían origen a Estados Unidos. Entonces aquí tenemos con un detalle muy importante, y es que también por esas fechas, en 1776, se produce la fundación de los perfectibilistas o los iluminados de Baviera, los famosos Illuminati. Claro, ¿qué ocurre? Mucha gente, porque el tema de los Illuminati ha sido súper mal entendido, claro, pretenden pensar que los Illuminati son como, bueno, pues como una especie de sociedad secreta súper peligrosa, pero no indagan en ellos. Los Illuminati inicialmente eran una sociedad que lo que pretendía era, primero, aglutinar a los principales artistas, los principales nobles y lo más culto de Europa, con un fin, con el fin de crear un Estado ideal de corte platónico, es decir, muy jerarquizado, y eliminar la religión. Entonces, ¿qué ocurre? Según Marvin Antelman, David Icke, incluso Solem, muchos apuntan a que tal vez Adam Weishaupt, que fue educado por jesuitas y que era un cripto judío, pudiera tener mucha relación con lo que fue el culto sabateo franquista. Y si tenemos en cuenta de que se dice que los Rothschild participaron de la creación de los Iluminados de Baviera y los Rothschild estaban muy relacionados con los jesuitas y también con los franquistas, vamos viendo cómo todo empieza a ser un poco complicado, pero hay ciertas Sí, hay trazas. enlaces, sí. Sí, eso sin Hay duda. enlaces. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si damos un salto en el tiempo hacia adelante, claro, vamos viendo y dicen que por sus símbolos los conoceréis. Esta es la Corte Suprema de Israel y fue fundada, bueno, fundada no, fue levantada por parte de dinero procedente de los Rothschild. Hombre, Salim, yo no soy experto en arquitectura, pero yo esto no lo veo muy judío. Yo aquí lo que veo es una pirámide con un ojo. Sí, ahí se ve Entonces, claro en el techo, sí. claro, entonces dices, ¿quiénes están detrás de Israel? Porque esto es un poco extraño, ¿no? Claro, cuando vas a 1917, a la declaración de Balfour, en la que se dice, hoy en día se ha hecho muy popular, ¿no? Que fue la declaración en la que el ministro británico le cedió a uno de los barones Rothschild los territorios de Palestina que habían sido conquistados al Imperio Otomano. Claro, ¿qué ocurre? Ahí te puedes quedar, pero claro, cuando indagas un poco más te vas dando cuenta de que tanto Balfour como Rothschild, los dos pertenecían a una sociedad secreta.
que era la Round Table, la tabla redonda. Sí. Y claro, que por cierto, ya ves que dentro de lo que es su estructura y lo que fue pergeñando, bueno, pues dio origen, ¿no?, a un montón de instituciones supranacionales. Ahora os aumento esto. Vamos viendo que de la tabla redonda surgieron el Grupo Bilderberg, las Naciones Unidas, etcétera. Qué casualidad, por cierto, que también de lugar a la Estrella de David, por cierto. Sí, son 6 organizaciones que nacieron ahí. Exacto. Vale, entonces ya vamos viendo cómo todo es mucho más complejo, ¿no? Claro, si vamos viendo los contrastes, claro, observamos que los Rothschild, Jacob, por ejemplo, fallecido recientemente, se dejaba retratar con alguien tan oscuro como Marina Abramovic, la artista supuestamente que es mentora de Lady Gaga y de muchos artistas ocultistas hoy en día, y se retrataba delante de un cuadro como Satán invocando sus legiones. Entonces, claro, yo aquí, Salim, me pregunto, si esta gente se deja ver así, y si estamos hablando de que este hombre pertenecía a una familia que, según muchos investigadores, en realidad es sabatea franquista, dices, oye, ¿y esta gente qué está adorando en realidad? ¿Y qué tipo de mundo está creando? Sí, Es no, complejo. es que cuando el tema del sabateo, de los sabateos, de los franquistas, y ya repasamos la ideología que ellos representaban, Claro, ellos mostraban era un mundo oscuro. Un mundo oscuro muy. que fue muy oscuro, sí. Y si ellos han tomado el testigo de esta ideología, evidentemente se entiende que están detrás de la condición oscura, de los programas de oscuridad y manipulación en el mundo para que la humanidad vaya al abismo. Claro. Eso es lo que se está promoviendo. Y mira que se fotografía con la que está detrás de promover la música de ciertas artistas bastante oscuras, con los símbolos y mensajes que dan. Y eso es lo que al final cala en la mente de la sociedad, porque lo siguen millones de personas. Entonces, Exactamente. realmente el culto sabateo franquista lo que está promoviendo es la degradación de la sociedad para que pidamos a gritos un Mesías. Es básicamente eso. Totalmente. Totalmente. La redención por el pecado, teniendo en cuenta que su origen procedía de un rabino ocultista, bipolar, loco, que se declaró a sí mismo Mesías, pues vamos viendo que, claro, si esto lo enlazamos encima con esas ideas mesiánicas que tenían muchos cultos alquímicos, la nobleza europea, pues vamos observando cómo todo empieza a ser un poco complejo. Yo os digo, lo vuelvo a repetir, que esta investigación está más que viva, que yo todavía estoy intentando entender lo que aquí os vengo a exponer y a compartir para que entre todos, tú mismo con tus investigaciones y los espectadores, sigamos aprendiendo, que esto es muy complejo. Si sigo, que ya queda poco, como podéis ver, aquí tenemos a Lynn Forrester de Rothschild, que si bien está casada con un Rothschild, ella no es originalmente una Rothschild, es la mujer que se reunió con el fallecido Papa para promover el capitalismo más cordial y noble, el capitalismo inclusivo. ¿eh? Fíjate, por cierto, y esto es un dato que no es menor, que en el año 2020, cuando estábamos todos con la boca tapada, ya sabéis a qué me refiero, Sí. bueno, pues aquí se juntaron en el Vaticano, se ve que aquí, bueno, pues no tenían ningún tipo de riesgo de De coger un contagio. resfriado. Eso es, no, ahí no se contagiaban, no había problema, aunque el Papa ya era un anciano, pero no pasa nada. Y se juntaban con el Vaticano para fortalecer el capitalismo inclusivo, que fíjate qué interesante, que es como una especie de apuesta que conjuga la Agenda 2030 con el gran reseteo del Foro Económico Mundial. Entonces, claro, hay cosas bastante peculiares. Por cierto, aquí tenemos a este hombre que no sé si será el futuro papa, vete a saber. Puede ser donde quede un papa negro, ya te digo yo que la cosa arde. Eh, exactamente. Y claro, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues el tercer templo de Jerusalén, también por supuesto, siempre no en el horizonte. Sí. Y claro, ¿por qué os traigo todo esto? Porque claro, detrás del Vaticano, claro, nosotros en el Vaticano vemos al Papa, vemos a los cardenales, pero detrás, como accionistas controlando todo, del Vaticano están estas familias de las que hoy estamos hablando también y que precisamente seguramente sean las que están detrás también de este culto que hoy analizamos. Y aquí os traigo un informe que me gustaría mucho volverlo a poner, pero no me quiero extender demasiado en la presentación, que es el de mi colega Jorge Guerra, grandísimo investigador, que podéis ver en su canal de Odyssey, que es ¿por qué y para qué Israel entregó Jerusalén al Vaticano? Y esto es importantísimo, porque vamos viendo cómo todo va siempre orientándose más hacia lo que tú decías antes, Salim, hacia Europa, hacia Roma,
y no tanto hacia ese país que lleva ahora mismo 70 años, perdón, liando la parda en Próximo Oriente, pero que tal vez no sea más que una estrategia. Sí, antes de seguir, te dejo comentar si quieres. Sí, no, lo que nos están mostrando ahora mismo son cosas que obviamente van alineadas y demuestra cómo el Vaticano también está metido Oh, dentro del plan, pero vamos, desde la punta del pie hasta la cabeza están completamente comprometidos con esto. completamente. Y realmente el Vaticano es la plataforma espiritual, por así decirlo, a nivel mundial, que también les ayuda a preparar el camino mesiánico, porque recuerda que es la religión judeo-cristiana. O sea, y ahí ellos, con la imagen de Jesús, la han utilizado todo este tiempo para atraer adeptos. Entonces, cuando llega el Mesías de ellos, los cristianos van a pensar que es Jesús en su segunda venida. Y bueno, y Sí. los mesiánicos de Israel y todos estos, pues sí, es el Mesías que están esperando. Entonces van a poder trasladar la fe de más de 1.200 millones de católicos y a eso súmale a los protestantes, que los Sí. protestantes también tienen la ideología del Mesías, van a trasladar esa fe al Mesías de Israel cuando aparezca. Y bueno, el tercer templo se convertirá en el lugar de adoración, de peregrinación mundial con los sacrificios y todo esto. Entonces, ese es el papel del Vaticano. Ahora, el próximo papa deberá estar más comprometido, incluso más que Francisco, en esta misión. Por lo tanto, es probable que el nuevo papa vaya en una línea mucho más fuerte en lo que es pro-Israel, pro-sionismo, más que todo, una línea más conservadora como la línea de Netanyahu, más o menos, Sí, debería señor. ser en esa línea, porque Francisco era más progresista. Y era progresista no porque, no, mira, Francisco se les volteó, no, es que eso era lo que se necesitaba. Exactamente. Se necesitaba esa etapa porque el progresismo pues es más libertinaje, más libertario, más cultura woke, más todo esto, cuando se ve en el extremo, ¿no? Entonces Ujú. se necesitó ese empujón hacia la izquierda, por así decirlo, y ahora el mundo pide más un proceso de conservatismo, más hacia la derecha. Bueno, y ya lo estamos viendo en el tema de Israel con Netanyahu, con Estados Unidos con Trump, y ahora falta un papa conservador que permita culminar este plan. Así que lo más seguro es que el que quede tenga que tener esa línea. Ahora, si es de piel negra, pues ya te imaginarás tú lo que la locura que va a ser Bueno, eso. Y si no el lo es, otro día tampoco pasa nada, ¿no? no, Debería porque cumplir además eso. debería cumplir eso, pero es que fíjate, tenemos a un papa de piel negra, pero es que también luego el otro día estuve mirando algunos informes, entre ellos algunos que habías hecho tú, y que también hablaban de un posible, ¿cómo se llama? Cardenal Pietro. Que es que como cojan a un cardenal Pietro Pietro sí. italiano, o sea, Pietro Romanos, es como, vale, venga, ya, déjalo claro, ¿sabes? O sea, Sí, no, y es que el programa que yo hacía era más que todo analizando que la profecía del Papa Negro, que se le adjudica a Nostradamus, sí, no existe. O sea, esa profecía no está en sus cuartetas. Entonces, fíjate. bueno, ahí hay cosas interesantes, pero bueno, la de Malaquía sí está ahí, en puntos suspensivos, la Ujú. de Pietro o Petrus, donde quede Pietro, Parolín, encajaría por lo menos en el nombre. Ya después El nombre. veríamos a ver cómo acciona. Pero Y igual, sería verdad, sí, claro, Salía- claro, porque sería de San Pedro a a otro Pedro. Pedro, ¿sabes? Sí. Claro. Que no sé si algún otro se ha llamado Pedro, creo que no. Creo que No sé. solamente sería Pedro el apóstol, como ellos lo ven, y luego el Ujú. último, que sería Pedro también. Sin Vamos a comentarios. ver qué pasa, que el cónclave ya empieza el 7, el otro Sí, miércoles, si no estoy mal. no falta nada. Sí. Bueno, vamos a ir terminando ya la presentación, queda muy poquito. Y aquí también os voy a traer nada, un pequeño vídeo. Así que, vale, fíjate qué interesante, ¿no? Buscando información para esta presentación, encontré un artículo en el que se lee: érase una vez, los acólitos ansiosos pensaron que su falso Mesías podría hacer que su país volviera a ser grande. ¿Les suena familiar? Mm. Y mira que tenemos aquí, ¿no? Entonces, rescato esta presentación. Esto es dentro de una página hebrea, ¿eh? Dice, así como Nathan de Gaza, el autodeclarado Elías Salim, que era el aliado de Sabbatai, dedicó su vida a poner los actos y palabras escandalosos de Sabbatai Zevi en el contexto cabalista adecuado. Tucker Carlson de Fox, junto con otros, ha dedicado una carrera a poner los viles comentarios de Trump en su contexto adecuado. Y aquí quiero detenerme en algo importantísimo. ¿Qué ocurre? Estamos acostumbrados, y esto creo que sí, ya te lo compartí perdón, en otro programa, pero me quiero detener en él. Claro, estamos poniendo mucho el foco en este hombre, en Trump.
Pero Trump, a su vez, es otro acólito. Bueno, señores, os presento a la dinastía de Borbón-Dos Sicilias, otra de las familias más importantes de la nobleza negra. Son los sucesores de los Farnesio, que fueron a su vez los fundadores de los jesuitas. Y mira qué tenemos aquí. Este hombre está encima de... Y claro, ¿qué dice este divulgador? Que, por cierto, tanto a ti como a todos os recomiendo. Fíjate qué pocos suscriptores tiene. Giuseppe Nocera. Impresionante. Impresionante. Uno de los mejores libros que me he leído en mi vida. Mientras dormíamos, El engaño maestro, que habla de todo esto y de cómo el globalismo tiene detrás a las noblezas, etc. Increíble. Si quieres, ya te lo compartiré. Claro que sí. Vamos a ver qué dice aquí y luego os voy a poner un pequeño fragmento o dos pequeños fragmentos y no me enrollo más. Mira. La gente no quiere verlo. Ellos quieren creer lo que los dogmas le dicen. No quieren ver ¿Y a qué se refiere? Que no queremos profundizar, que nos queremos quedar en la superficie. la realidad. Il legame che unisce i Borbone delle due Sicilie all'Italia, dopo la perdita del loro regno, è l'ordine costantiniano, un antico ordine dinastico familiare riconosciuto dallo Stato italiano. Anche per la continua e generosa attività benefica di questo ordine, Carlo Habla de la orden. Entonces nos vamos a ir a un fragmento que siempre me gusta rescatar, en el que le preguntan por el origen de su familia. Y mira, fíjate lo que dice aquí. Castro. My branch, anyway, descend from the branch of Bourbon. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Para los espectadores, os lo voy a leer mientras lo va diciendo. Y luego subo el volumen. Of France. So Espera, a ver si puedo bajar el volumen. Un momento. A ver si me deja. My branch. Mi rama anyway, desciende... descend A ver from si the me branch deja. of Bourbon. Perdona, Salim, por el... Sí, no, tranquilo. el incidente. Os leo. Dice el sujeto. Mi rama desciende de los Borbones franceses. Entonces es una familia vieja. Como sabes, comenzó con Hugo Capeto. La familia borbónica reinó en Francia, en España, sur de Italia, en Parma, en Luxemburgo. Y en este momento los matrimonios fueron amables. De matrimonios geopolíticos. Así que tenemos todo que ha sido relacionado y tenemos muchos primos por Europa. En toda Europa, debido a esos matrimonios. Así que al final todos somos, llamémosle querido tío, querido primo, y eso es lo que toca. Y la reina Victoria, dice su mujer, solía decir que todas las familias reales son una gran familia. Es por eso que en realidad la llamaron la abuela de Europa. Y el tío se queda aquí sonriendo como, creo que me han pillado. Sí. Claro, estamos hablando de una familia. Como dijo, creo que era George Carlin, un cómico estadounidense, es un gran club y tú no estás en él, ¿sabes? Entonces, vamos observando todo, ¿no? Hombre, esos Como matrimonios lo de la no nos van a invitar, esos matrimonios. No nos van a invitar, pero fíjate dónde le invitan a él, Mira, de repente en Nápoles le recibe el Enterprise. Enterprise era uno de los portaaviones más importantes de la flota americana. ¿Y por qué Giuseppe Nocera dice aquí, la gente no quiere ver la realidad? Porque mira con qué honores le reciben y atento, Salim, mira lo que dice cuando sube al puesto de mando. Vorrei dire, ma da qui la pressione di comandare. Parece que estoy al comando. Ahí vaya. Mm. Pues no vaya a ser que igual lo está. En Igual realidad. no está así. Riprende il fiato. Bueno, simbología masónica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué os traía todo esto a colación? Porque, claro, cuando vamos indagando en todas esas raíces que hoy estamos profundizando, insisto, la realidad caleidoscópica, y vamos viendo que quienes nos presentan como los ejecutores del plan, incluido gente tan poderosa como Trump, Netanyahu, te diría que hasta Jared Kushner y toda la gente de la Jabal Lubavitch y demás, hay mucho más trasfondo. Sí, detrás, Vale. claro. Mucho más. Venga, cerramos ya enseguida, Vale, entonces aquí es donde tenemos precisamente todo este punto, ¿no? Aquí tenemos a los protagonistas de los que acabo de hablar y en relación a ese culto sabateo franquista que ya vemos bien, si te fijas es como puro luciferismo, ¿no? Bueno, pues vamos viendo, ¿no? Como aquí el colega tenía el edificio 666, cosa que tú aquí has trabajado mucho, ¿no? En este canal. El propio traje que se puso Elon Musk. Y esto lo quería cerrar con un punto importantísimo que otro día, si quieres, lo podemos tratar, que es el punto omega.
¿vale? Todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos observando en torno a la redención por el pecado, todo ese jaque mate prácticamente a la sociedad para precipitar la llegada del Mesías, tiene mucho que ver con lo que se conoce como el punto omega, que es el punto de elevación y de evolución, de hecho de conclusión de la humanidad mediante la tecnología. Porque todo lo que hoy hemos estado repasando tiene que ver con la actualidad. Incluso te diría que hasta la inteligencia artificial, la tecnología, toda la locura que estamos observando, también. Fíjate, y ya termino, que la inteligencia artificial y todo lo que ha traído, toda esa tecnología desaforada de los últimos 25 años, ha conducido a un vacío existencial que sería precisamente muy alusivo a eso que Jacob Frank llamó el abismo. Entonces, cuidado, señores, preparémonos porque estamos viviendo unos instantes complejos. Te doy paso, Salim, ha sido para mí un placer, sé que es un tema complejo y nos hemos extendido mucho. Espero que os haya gustado. Antes de terminar, os quería compartir un poco bibliografía. Yo ya sabéis que soy muy lector. Estos son algunos de los libros para el que le interese. Puedo hacer una captura de diferentes libros que me han ayudado en esta presentación. ¿Y qué decir? Pues complejo, lo sé. Sí, sí, no, y realmente te felicito por esta presentación, por la investigación que tienes hasta el momento. Como tú lo dices, pues sí, todos seguimos aprendiendo, pero lo que tienes ahora mismo nos ayuda a entender mucho más sobre todo lo que hay detrás de lo que hoy en día pues consideramos las altas esferas de poder. Pues hay mucho más, es mucho más lo que no se ve que lo que podemos percibir. Y sobre todo, digamos, los orígenes de ese culto mesiánico que está hoy en día, ¿no? Ese afán que tienen las religiones de esperar un salvador, porque obviamente el mundo está en pecado. Lo que mucha gente desconoce es que ese pecado, esa maldad que vivimos y que es evidente, ha sido propiciada por estos mismos personajes. Y ha sido propiciada porque ellos saben que entre más la humanidad esté sumergida en el abismo, vamos a pedir a gritos una solución. Y la solución la traen ellos con su Mesías. Ahora, uno de los puntos de quiebre que va a ser pues ya el definitivo, por lo menos desde mi punto de vista, es la Tercera Guerra Mundial. Para mí ese va a ser el punto definitivo donde ya ellos van a decir, bueno, ahora sí, ya no hay nada que hacer, estamos en lo último y es necesario que venga este personaje con este sistema, estas soluciones, esta será la nueva religión, esta será la nueva economía, esta será, bueno, las nuevas leyes, y ahí es donde como humanidad lo vamos a terminar aceptando porque no va a haber de otra. Estaremos tan sumergidos en el caos que la única solución pues que vamos a percibir será la que ellos traigan. Y eso es un plan que, como ya tú nos has compartido, viene desde hace miles de años, a través de las noblezas, que son los que realmente mandan aquí. Y bueno, realmente te agradezco, Javi, por compartir, por querer venir acá y compartir esto con nosotros, contribuir a la investigación de cada uno de todos nosotros y bueno, y lo que cada uno también pueda profundizar en este tema, por supuesto, se agradece, ¿no? Porque entre todos es importante ir descubriendo estas temáticas. Te doy las gracias nuevamente, mi hermano, por aceptar la invitación y la gente, tú sabes que la gran mayoría están muy agradecidos de que tú vengas aquí al canal. Tú sabes que siempre hay comentarios críticos, pero siempre que sea con respeto, pues todos los aceptamos bien. Y bueno, los haters tampoco faltan, pero también son bienvenidos. Así que mi hermano, te agradezco y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. No sé si quieres unas palabras finales. Pues la verdad, como siempre, poco que añadir. Para mí es un placer. Gratitud infinita por permitirme compartir esto. Yo, como siempre, voy a cerrar como suelo hacer, que es agradeciendo, pero también remarcando que esto es una investigación viva, que es muy complicada. Espero que no se haya hecho pesada. Sé que es muy difícil, son muchos datos. Yo mismo estoy intentando aclarar. Y lo que quiero es reflejar esa pasión que tengo por investigar, que creo que tanto tú como yo compartimos, ¿no? Tenemos mucha pasión por divulgar, pero también por investigar. Y que a ver si podemos coger y, bueno, pues tocar a los espectadores para que ellos mismos pues vayan sacando sus propias conclusiones. Yo aquí, de hecho, si os fijáis, no he sacado muchas, simplemente traigo datos. Sí que todo va apuntando, como tú decías, ¿no? A la nobleza, a esas religiones organizadas que tienen un fondo muy esotérico, no tan exotérico. Entonces, bueno, pues si esto puede permitir que vayamos sacando un poquito más de luz y que nos vaya ayudando, porque para mí, mira, y perdóname si me extiendo un poco mi despedida, todo tiene sentido. Te diría que incluso todo esto que estamos viviendo, hasta los planes más ocultos de toda esta gentuza,
tienen hasta un sentido dentro de lo que es el devenir de la existencia, ¿no? Como seres humanos. Así que, bueno, pues vivámoslo con pasión y con tope de energía. Mil Claro, gracias, Salim. claro que sí, no, gracias a ti. Aquí les comparto nuevamente el canal de Javi, Surfeando el Kali Yuga, para que lo apoyemos, nos vayamos a suscribir, también dejemos likes, compartamos la información y así poco a poco entre todos nos vamos apoyando. Bueno, no es más por esta ocasión, les agradezco a todos los que estuvieron ahí conectados, estaremos leyendo también sus mensajes, sus opiniones de todo esto en los comentarios y no es más, nos vemos en un próximo video. Chao.